Bueno, buenas tardes a todos. Son 4:30 en punto y como siempre digo, mi intención siempre es hacer las cositas al grano, cortitas y al pie, así seguimos todos con cada uno con su jornada y seguimos avanzando en este día, ¿sí? Hoy nos reunimos acá de la mano de ADECA, en compañía de nuestro distribuidor en Argentina, la empresa KDK Argentina, y quien les habla, Cristian Arena, representante de la empresa FMF Electric, que con mucho orgullo hace 7 años que está en este mundo de los productos eléctricos de baja tensión. Y en Argentina hace casi ya un año de la mano de, como les dije, KDK, que es nuestro importador y distribuidor oficial en Argentina. Y la idea de hoy es hablar un poquito sobre lo que es climatización de tableros. Es una línea de productos que nosotros tenemos ya hace 5 años, en las cuales tenemos una charla que es esta que les voy a presentar ahora, de presentación de producto y de, más que de presentación de producto, que la verdad que hoy en día no nos venimos a reunir para eso, sino de entender y charlar un poco sobre la importancia de la climatización de los tableros eléctricos y obviamente eso después referirlo al producto desde el punto de vista de solución, ¿sí? Y bueno, y a través de esa presentación de producto solución conozcan un poco la oferta de FMF en Argentina y en nuestro catálogo, ¿sí? Así que bueno, presentado esto, avanzamos con esto, que es la presentación en nuestra pantalla, para hablar un poquito de lo que es el rol de control de clima en los tableros eléctricos. Y siempre que arrancamos acá, lo que a nosotros nos gusta mencionar es que el control del clima se realiza en conjunto con lo que es el envolvente, con lo que es el tablero eléctrico en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a tener es un envolvente donde dentro vamos a, a colocar equipos en su mayoría electrónicos, caracterizados por disipación de energía, disipación de calor, caracterizados por ser de un alto valor económico, caracterizados por tener una función muy importante dentro de un proceso de producción o de fabricación de las cosas, al cual le tenemos que dar un cuidado muy particular, ¿sí? Porque no solamente tenemos que cuidar en sí al equipo, sino que tenemos que cuidar en sí la función de ese equipo que se está llevando adelante. Entonces, tenemos un envolvente con todos estos equipos trabajando y lo que nosotros vamos a querer lograr es básicamente definir un set point, definir una temperatura de trabajo. Una temperatura de trabajo que nos permita llevar adelante todos esos procesos de una manera adecuada, con cierto confort para todos los equipos que están dentro de ese tablero eléctrico. ¿Y contra qué vamos a luchar? ¿Contra qué variables vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar contra las altas temperaturas, las cuales ya por definición uno ya percibe de que van a ser un problema, ¿sí? También vamos a tener que trabajar contra las bajas temperaturas, porque uno sabe, y es más, uno trata de hacer que el equipo trabaje en bajas temperaturas, pero tenemos que entender que esas bajas temperaturas van a generar otras situaciones, por ejemplo, de condensación, con las cuales tenemos que tener en cuenta y trabajar para que no ocurran. Después la propia condensación en sí, esto que yo les digo, ¿no? Esta condensación, esta humedad que puede estar en el ambiente o que puede ser generada por un choque entre baja temperatura exterior y alta temperatura interior, en el cual también debemos encargarnos de disipar y de que no ocurra dentro de ese tablero eléctrico. Y por último, polvo o suciedad en ambiente, que en nuestro país, en Argentina, no sé si hay alguna persona que nos esté viendo de otro país, pero Paraguay, Bolivia, somos todos países de lo que es la parte de granos y de la parte de campo, y toda esa parte agrícola se caracteriza, por mencionar una parte, ¿no? Porque tenemos muchas industrias que se caracterizan por mucho polvo en suspensión de aire. Y cuando uno trabaja con estos tableros y necesita hacer que el aire fluya, cuando uno le mete aire tiene que pensar de que le está metiendo muchas veces aire con polvo y esa suciedad va a generarnos problemas. Entonces son todas variables con las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta y trabajar para que nuestros equipos trabajen con cierto confort. ¿Bien? Cualquier duda o consulta que me quieran realizar, los invito a que puedan escribir o puedan hacerme ahí
alguna anotación, si no, al final de la charla vamos a dar un espacio para preguntas. Bueno, hay un estudio que se hizo por la Fuerza Aérea de Estados Unidos hace un tiempo atrás, que lo que hicieron fue estudiar las principales razones para la falla de los equipos, ¿sí? Y determinaron que la mayor razón, la mayor causa de la falla de los equipos es por razones de temperatura. Casi un 55% de las fallas de los equipos son por cuestiones de temperatura. No importa si ya acá hablamos de lo que es temperaturas por encima o por debajo, o sea, temperaturas altas o bajas temperaturas, pero la temperatura en sí es un problema y la mayor causa de la rotura de los equipos. La segunda, perdón por mi garganta, muchos seguramente están con la misma situación, destrozada la garganta, así que con pastillas y demás. La segunda es vibración, ¿sí? El 20% de las vibraciones, perdón, de la falla de los equipos son generadas por vibración en el propio equipo. El 19% son generadas por causas de humedad relacionadas con la condensación y demás que hablábamos antes, y el 6% por polvo. Entonces, con lo que hoy vamos a ver, podemos trabajar con el 80% de las fallas de los equipos. Hoy, con las soluciones que vamos a ver, podemos atacar al 80%. Si uno hace ese gran pareto que con la mayoría de las personas del mundo corporativo trabajamos, vamos a poder trabajar con ese 80%. Obviamente que si uno lo hiciera en orden de importancia, dejaría el polvo y metería la vibración dentro de ese 80%, pero bueno, la vibración hoy por hoy nosotros no la trabajamos, pero sí vamos a poder trabajar con el polvo, humedad y temperatura, y sabemos que con esas tres razones ya estamos trabajando con el 80% de las fallas de los equipos electroelectrónicos. ¿Bien? La primera razón que vimos ahí es la temperatura. Y la temperatura es una gran causa de falla de los equipos. Eh, ¿Cómo se genera esta situación? Bueno, primero tenemos, como yo les decía antes, un envolvente, un tablero eléctrico bien sellado, bien armado y demás. A ese tablero hay que sumarle una situación de componentes de mucha emisión de calor. ¿Sí? Cuando uno abre un tablero en una industria y encuentra un variador de velocidad, encuentra un arranque suave, encuentra un PLC, todos esos equipos tienen mucha electrónica de potencia instalada, y todos esos equipos, al tener electrónica de potencia, disipan mucho calor, ¿sí? Por lo cual ahí ya estamos teniendo una situación de temperatura elevada generada por los propios equipos que queremos proteger. Lo segundo que puede ocurrir es una temperatura ambiente elevada. A uno que tiene la suerte de recorrer fábricas, industrias, no solamente en nuestro país, sino también en otros países, hay ciertas zonas del país donde uno ya cuando ingresa a la planta o mismo por fuera de la planta ya entra con cierto nivel de temperatura. Si uno, no es lo mismo visitar una industria por el sur del país que por el norte del país, ni hablar de visitar una industria en Chaco o en Asunción, en Paraguay, o diferentes zonas de otros países donde también ya la temperatura ambiente por sí es una temperatura elevada. Estas dos cuestiones, sin duda, van a hacer que la temperatura interna del tablero sea elevada. Pueden ser dos cosas independientes que ocurren a la misma vez, o puede ser que ocurra una o la otra. No sí o sí tienen que ocurrir las dos cosas, ¿sí? Con tal de que ocurra una de las dos cosas, ya tenemos una situación de temperatura interna elevada en el tablero, y es algo con lo cual debemos atacar, ¿sí? Ahora, ¿cómo esto afecta a los equipos? Sin duda que afecta eh, la vida eléctrica de los equipos y las capacidades de los equipos, ¿sí? Pero me quiero centralizar primero en las capacidades. Y para no hablar de productos muy complejos, como les decía antes, como variador de velocidad y demás, les quiero mostrar un ejemplo con una gran marca que se puede encontrar en el mercado, que es la marca Finder, que tiene unos especialistas en lo que es la parte de relés y demás, italiana, muy buena, y que tienen un relé de estado sólido. Para el que no conoce lo que es un relé de estado sólido, es como un relé común y corriente, pero en vez de tener un contacto que se mueve, tiene una, para decirlo de manera simple, una luz que habilita una salida, ¿sí? Por lo cual no tiene movimiento mecánico, por lo cual podemos tener frecuencias
importantísimas y también no tenemos vidas mecánicas. Una gran solución, pero tiene un gran problema en realidad Estados Unidos, que es el calor, ¿sí? Y fíjense, esta curva que nos marca que este relé puede manejar 30 amperes sin ningún tipo de problema, pero garantiza los 30 amperes hasta una temperatura de trabajo de 20 grados, ¿sí? Fíjense que cuando yo ya me voy a los 30 grados, este relé puede manejar 25 amperes. Si ya me voy a los 40 grados, este relé puede manejar 20 amperes. Y así desciende hasta una capacidad nula cuando llegamos a los 80 grados. ¿Puedo mejorar esta situación? Sí, puedo mejorarla. Cuando yo instalo, por ejemplo, este mismo relé al aire libre, ¿sí? O con una separación mayor a 40 milímetros de otro relé de estado sólido, puedo aumentar la capacidad y mantener esos 30 amperes hasta los 40 grados. Pero sí o sí después, cuando empieza a aumentar la temperatura, empiezo a perder capacidad. Entonces, es un claro ejemplo de que si nosotros tenemos una temperatura interna elevada dentro de nuestro tablero eléctrico, las capacidades de trabajo de nuestros equipos ahí dentro van a empeorar drásticamente. Entonces, por eso es importante trabajar con un set point, una temperatura establecida, que generalmente está entre los 30 y los 40 grados dentro del tablero eléctrico como ideal, perdón, como básico, ideal entre los 10 y 30 grados, ¿sí? Situaciones muy difíciles de lograr, obviamente, esos 10 a 30 grados, pero las ideales en sí, en los cuales hace que todos los productos trabajen de manera confortable desde el punto de vista de capacidad. Pero no solamente afecta a la capacidad, sino también a la vida eléctrica del equipo. Hay una ecuación muy interesante que es la ecuación de Arrhenius. Es un tipo, un químico que en su momento hizo una ecuación que relacionaba la temperatura con las reacciones químicas, ¿sí? Pero después se empezó a ver que muchas veces se podía aplicar esa misma ecuación para poder estimar la vida útil de los equipos electrónicos. Pasa mucho en los capacitores. Hay una regla en los capacitores, no sé si ustedes la conocen, que dice que si lográs bajar la temperatura de 10 grados, duplicás la vida eléctrica de ese capacitor. Y es algo que puede expresarse de manera general en la mayoría de los equipos, ¿sí? Y puede representarse con esta curva que estamos viendo aquí. Es una curva que básicamente relaciona la temperatura interna del tablero con los años de vida eléctrica de los equipos allí instalados, y para ir a los extremos indica que a 70 grados un equipo electrónico puede durar en promedio un año, mientras que si uno logra reducir la temperatura a los 35 grados, ese mismo equipo puede durar 10 años. Entonces, de esta manera, podemos un poco representar también que no solamente trabajando a temperaturas confortables logramos una mejor capacidad de trabajo de los componentes, sino que también aumentamos la vida eléctrica de esos componentes. Así que importantísimo ese set point en lo que es los equipos electroelectrónicos, ¿sí? Y no solamente tenemos que hablar de el costo en sí de estos equipos. Cuando tenemos temperatura interna alta, prolongada en los tableros eléctricos, tenemos que pensar de que no solamente se va a reducir la vida eléctrica de los equipos y su performance, sus capacidades, sino que también van a aumentar las necesidades de mantenimiento y rupturas no planeadas. Todo ese mantenimiento preventivo que podíamos tener en un buen libro, en un buen manual para hacer en una máquina, cuando las temperaturas no son las que están adecuadas para trabajar con ese equipo, esos tiempos y esos mantenimientos preventivos empiezan a convertirse en mantenimientos correctivos, ¿sí? Y no solamente afecta al equipo en sí, sino que afecta a lo que decíamos antes, que uno por ahí muchas veces le pierde el foco. No estamos afectando a un producto en sí, también estamos afectando a una línea de producción. Y cuando una máquina no está produciendo, el costo de que esa máquina no produzca es mucho más elevado que el costo del material que hizo que esa máquina no produzca, ¿sí? Entonces, esto nos genera incremento de los costos y una reducción en las ganancias que tenemos que evitar, ¿ok? No solamente pensemos en los equipos, sino que pensemos también en los costos por fuera
de que ese equipo no esté funcionando durante un tiempo establecido. La segunda razón que estábamos viendo antes, de menor incidencia, si ustedes recuerdan, hablábamos de un 6% que marcan las estadísticas de fallas por cuestión de polvo, son generadas por lo que decíamos antes, por industrias del cemento, areneras, eh, agropecuarias, que se caracterizan por ingresar a una planta y tener mucho polvo en suspensión. Y lo que estamos ahí teniendo es una necesidad de evitar que ese polvo ingrese en los tableros eléctricos. Tenemos ahí una dualidad, ¿no? Tenemos que ingresar aire frío al tablero, pero a la vez tenemos un polvo en suspensión que sabemos que si lo ingresamos nos va a tapar las propias ventilaciones internas de estos equipos y va a generar que el equipo levante temperatura por poca ventilación. Entonces, es como una dualidad que se presenta. Bueno, esto hay que trabajarlo, no hay que decir, bueno, ok, no meto aire de afuera, hay que trabajarlo. Y se trabaja mediante la instalación de filtros, que después vamos a ver, en los ventiladores, que hace que estos polvos ingresen hasta el filtro en sí y ahí queden, evitando que ingrese al tablero. Obviamente que esto requiere de mantenimiento de estos filtros, cada cierto periodo de tiempo hay que hacerles un mantenimiento, ahí es donde el producto empieza a tener sentido, cómo se hace ese mantenimiento, cuál fácil es ese mantenimiento y demás, pero es una solución relativamente simple de instalar y fácil de mantener porque son unos filtros que uno puede o reemplazar o con un poco de aire comprimido eh, quitar toda esa suciedad para que vuelva a tener un buen caudal de aire. ¿Ok? Y la tercera razón es la condensación, ¿sí? La humedad dentro de un tablero sin duda puede afectar a los componentes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un choque térmico entre un aire caliente que puede estar dentro de un tablero y un aire frío que puede estar por fuera, y tenemos también por ahí una cierta situación de humedad en el aire, ya de por sí, naturalmente, como estamos teniendo por ahí en este momento en Buenos Aires, para los que no saben, hay un cierto nivel de humedad bastante alto, más alto del normal. Esa condensación, si no hacemos nada, si no trabajamos en ese sentido, se va a dar en las propias paredes de los componentes, en las propias paredes del variador de velocidad, en las propias paredes, las carcasas del PLC, del arranque suave. E imagínense lo que significa por ahí trabajar con un variador de velocidad que puede estar consumiéndome en potencias altas, arriba de los 200, 300 amperes, y que en las paredes haya gotitas de agua cayendo a través de él. Puede ser un desastre. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido y trabajar en la integridad del tablero, ¿sí? Tener un tablero con puertas muy cerradas y un tablero con temperatura controlada para que no sea solamente el componente el que emite calor, sino todo el tablero para, emitiendo calor, para que esas gotitas no se generen en los equipamientos, sino que se generen en las paredes del tablero y de esa manera evitar esa situación peligrosa. Después vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Eh, Bien, habiendo visto estas tres razones que yo les mencionaba recién, el gran tema está acá en cómo identificar que esto está ocurriendo. Nosotros como personal, muchas veces de mantenimiento, tenemos que saber que por ahí nos puede estar pasando, más allá de una situación que uno puede suponer, sentir y escuchar la planta para saber si nos está pidiendo la instalación de equipos para reducir o aumentar temperaturas dentro del tablero. Entonces, algunas de las señales y cosas fáciles que uno puede utilizar es, lo primero, apoyar la mano en el tablero eléctrico, en la pared del tablero eléctrico. Si uno apoya la mano y ya siente en la percepción de las manos cierto calor, no, obviamente no vamos a tener una situación que nos queme, pero sí una cierta temperatura elevada, ahí ya es una señal de que ese tablero está con temperaturas internas elevadas. Lo segundo es, obviamente, como yo les decía antes, si estoy ya caminando una planta donde yo siento que hay una temperatura elevada por recorriendo la planta en sí, no queda otra que dentro del tablero haya una situación aún peor, por lo cual tenemos que estar atentos a que ese tablero, a ver cómo está dentro y demás, ya de por sí por la situación externa. Otra situación es,
como les decía antes, componentes que están siendo permanentemente reemplazados, especialmente componentes de electrónica. Esos componentes pueden estar siendo reemplazados porque la temperatura interna es elevada y su vida útil termina siendo muy corta. Entonces, una de las razones puede ser la temperatura de ese tablero. Otra cosa es abrir la puerta de un tablero y ver grandes componentes instalados. Hay grandes variadores de velocidad, grandes arranques suaves, donde uno ya sabe que son equipos que van a disipar mucho calor y que necesitan sí o sí la instalación de equipos que me puedan reducir las temperaturas internas. Y por último, algo que en Sudamérica nos pasa mucho cuando recorremos las plantas es ver tableros abiertos, puertas abiertas, ventiladores apuntando adentro y tratando de que el aire se mueva. ¿Sí? Situaciones muy sudamericanas que pasan y muy seguido y que bueno, ya es una alarma, un cartel enorme que dice necesitamos hacer algo con esto porque no resiste. ¿Sí? Esas son medidas básicas que uno puede ver y sentir y analizar superficialmente sin tanta complejidad. Después hay otros métodos mucho más tecnológicos que es mediante la instalación de data loggers, que son equipos que tienen registro de temperaturas a través de las horas y que uno puede instalarlo dentro de los tableros y después descargar esa información a la computadora y ver cómo las temperaturas van moviéndose en el transcurso de las 24 horas y obviamente cámaras termográficas en las cuales uno con precisión puede saber las zonas y demás del tablero en donde necesitamos reducir temperaturas o los que generan temperaturas las cuales necesitamos reducir. ¿Sí? Entonces ya son obviamente cuestiones tecnológicas mucho más avanzadas, en algunos casos innecesarias, entiendo yo, para muchas de las aplicaciones en nuestros países, pero útiles, muy útiles para atacar el tema. ¿Sí? Una vez definido de que es necesaria la climatización de un tablero y que es necesario trabajar en ese sentido, el gran tema está en definir qué climatización tengo que instalar, cuánto calor le tengo que meter al equipo, cuánto frío le tengo que meter al equipo, cuánto aire tengo que hacer circular para bajar la temperatura tantos grados. Y hay diferentes herramientas. Hoy en día hasta se puede apoyar uno en la inteligencia artificial para hacerlo. Nosotros ponemos a disposición nuestra herramienta, nuestra humilde herramienta, porque sabemos que hay muchas mejores, pero nuestra humilde herramienta al fin, que es una herramienta de cálculo de climatización que pueden descargar de nuestra página web en la parte de área de descarga. Como ven ahí, hay una herramienta que es cálculo de climatización. Si apretan el link, van a descargar un Excel que les va a permitir hacer el cálculo. ¿Y qué les va a pedir esta herramienta? Lo primero que les va a pedir es que informen lo que es altura, ancho y profundidad del tablero eléctrico con el cual estamos trabajando. Ahí vamos a tener ya un área, un volumen más que un área de trabajo, ¿sí? Lo segundo es saber de qué material está construido ese tablero. Lo que nosotros queremos saber es cuál es el coeficiente de transferencia de calor que tiene ese tablero con el exterior. No es lo mismo un tablero de chapa de acero pintada con un tablero de poliéster. Entonces, uno puede ahí ingresar manualmente el dato de coeficiente de la transferencia de calor o ingresar el material y ya automáticamente están precargados esos datos en la misma herramienta. Lo segundo es saber cómo está instalado este tablero, ¿sí? Si está montado solo, si está montado contra una pared, si está entre dos tableros, si hay techo o no. Eso también es importante para saber cómo se está manejando la herramienta. Después, ¿cuál es la temperatura interna que nosotros queremos tener dentro del tablero? Y es importante saber dos cosas. Primero, si nosotros en el exterior tenemos una temperatura de 35 grados, con estos productos que vamos a ver hoy, es imposible pretender una temperatura inferior a la que está por fuera. Porque nosotros la mejor situación que tenemos, que tenemos hoy en día es de meter aire frío que está afuera dentro del tablero. Y si afuera hay 35 grados, adentro lo mejor que vamos a lograr son los mismos 35 grados. Entonces, partimos ya de esa premisa. Si por fuera estoy trabajando con 50 grados de calor,
dentro no voy a poder generar 35, salvo que instale, obviamente, equipos de refrigeración especiales o salvo que genere una sala refrigerada donde dentro voy a colocar los tableros y ahí sí inyecte aire frío. Pero si por fuera del tablero tengo 50 grados, dentro, como mucho, lo mejor que voy a poder tener son 50 grados, ¿sí? Otra cosa que yo quiero mencionar con respecto a esto es que esa situación que yo les decía, que es la contrapuesta, ¿no? Tengo mucho frío en el exterior, estoy colocando un tablero en intemperie donde a la noche hace mucho frío, dentro tengo equipos que disipan mucho calor y eso genera humedad y gotitas, ¿sí? Eh, ¿Cómo lucho contra eso? Calefaccionando todo el tablero. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Vieron cuando en invierno hace mucho frío y nos subimos al auto y a los 2 minutos se empañan todos los vidrios? Bueno, lo que queremos generar es esa misma situación, que se, entre comillas, empañen las paredes del tablero eléctrico. Que no se generen las gotitas en los propios equipos, sino que se generen las gotitas en las paredes del tablero eléctrico. Y para lograr eso se necesita solamente un diferencial térmico de 2 grados entre el exterior y el interior. Entonces, muchas veces, mucha gente dice, bueno, en el exterior voy a tener 10 grados y en el interior quiero tener 20. Pará, tranquilo, con que tengas 15 ya vas a estar bien para evitar esa condensación, ¿ok? Si no, uno termina colocando resistencias calefactoras de muchísima potencia, lo cual no va a generar mucho problema, pero sí va a interferir en mayor volumen en el tablero, más costo de las resistencias y demás. Después la herramienta pide cuál es la propia disipación de energía dentro del tablero. Ahí hay que colocar todo lo que es disipación de energía, obviamente grande, variadores, arranque, PLC. No vamos a colocar la potencia de un relecito porque es ínfimo dentro de todo, pero sí colocar ahí toda la potencia disipada y ahí ya la herramienta les va a decir cuál es la potencia de calefacción necesaria y cuál es la capacidad de ventilación que necesitan instalar en ese tablero. Y obviamente los códigos de referencia dentro del mundo de FMF para que ustedes ahí se den vuelta, hablen con KDK y puedan solicitar el modelo exacto que van a necesitar para esa aplicación en sí. ¿Ok? Entonces, es una herramienta que la tienen gratuita a disposición para descargar y que sirve para presentar como respaldo de ingeniería en un trabajo final, sin duda, como cálculo térmico dentro del tablero eléctrico. En cuanto, si hay preguntas, vi que hubo algunas, al final las voy a estar respondiendo todas. No falta mucho para finalizar. Yo siempre prometo entre media hora y 40 minutos de charla, porque sé que si no después es mucho y la gente no está con tanto tiempo para estas cosas. Lo sé, ni yo tampoco. Así que terminamos y nos metemos en consultas. Ya así los que se queden se quedan y si no, el resto puede ser. Bueno, en cuanto a los productos que vamos a utilizar para lograr estas temperaturas, esta reducción de polvo, esta reducción de condensación, son los siguientes. Lo que es resistencias calefactoras, lo que me va a aportar es aumento de temperatura, ¿sí? Dentro del tablero eléctrico. Eso va a luchar contra lo que es la condensación, con esa situación que yo les decía antes de frío fuera, calor dentro, necesito calefaccionar todo el envolvente. Bueno, las resistencias calefactoras me van a aportar ese calor extra que no me llega a dar de per se el variador y demás. Esto me aporta ese diferencial para que la temperatura se mantenga estable, siempre en esos 20, 30 grados, y esas gotitas se generen en las paredes. Y los ventiladores me van a aportar introducción de aire frío, introducción de aire del exterior, que va a ingresar con un caudal de aire definido y va a ingresar al tablero para mover y desplazar el aire caliente y sacarlo por fuera metiendo aire más frío para bajar la temperatura general del tablero. ¿Sí? Veamos entonces cómo funcionan estos dos equipos. Los ventiladores, como yo les dije siempre, se colocan en las paredes del tablero. En la parte inferior, como ven acá, se colocan los ventiladores que de fábrica ya tienen la configuración de tomar aire de afuera e ingresarlo dentro del tablero.
y ahí lo que va a hacer es empujar el aire caliente hacia arriba y por la parte superior vamos a colocar un filtro para que cuando el ventilador esté apagado no ingrese el polvo. Vamos a colocar un filtro que va a permitir salida del aire, que va a empujar el que ingresa abajo, y cuando esté apagado el ventilador va a impedir el ingreso de aire con polvo por arriba, ¿sí? En el caso que yo necesite, a ver, hoy en día el ventilador más grande que tenemos en catálogo puede manejar hasta 500 metros cúbicos hora, pero hoy estábamos hablando con Colombia de que necesitaban cerca de 750 metros cúbicos hora para una aplicación, 140 ventiladores. Una aplicación de energía solar donde dentro de los tableros iban a poner baterías, UPS, el inverter y demás. Bueno, ¿qué se hizo? Colocar dos ventiladores. En vez de colocar un filtro arriba, colocamos otro ventilador que de fábrica lo que hacemos es enviarlo con el ventilador dado vuelta para que éste haga el trabajo opuesto, que tome lo que está dentro y lo saque. Si no, cualquier usuario puede desarmarlo y darlo vuelta sin ningún tipo de problema. Y de esa manera duplicamos el caudal, ¿sí? Entonces, para que funcione lo vamos a conectar a un termostato. El termostato este se puede regular la temperatura de trabajo, es un bimetálico que cuando se llega a ese nivel de temperatura el contacto se cierra, a través de él hacemos pasar lo que sería la fase y cuando el contacto se cierra se alimenta el ventilador y cuando la temperatura baja por debajo de la temperatura establecida, el contacto se abre y se apaga el ventilador. De esa manera evitamos tener ruido permanente, ventilador encendido y consumo. Y fíjense acá que está el hecho de cómo se cambia la malla, ¿sí? Fíjense que yo desde el frente del tablero puedo abrirlo, sacar la malla, limpiarla, volverla a colocar y la vuelvo a cerrar. Mostramos esto por lo que es el fácil mantenimiento. Hay otros ventiladores que tienen que sacar el frente, desarmarlo y todo. Bueno, acá lo abren, hacen el cambio, lo cierran y está hecho el mantenimiento. Esto es lo que es ingreso de aire frío. Ahora, las resistencias, como yo decía antes, lo que hacen es aumentar el nivel de temperatura. Entonces, lo que vamos a hacer es instalarlas por la parte inferior del tablero. Son resistencias pensadas para montar a riel DIN y que cuando las encendemos tienen los termostatos o higrostatos, el higrostato mide humedad, el termostato mide temperatura, tienen un contacto normalmente cerrado. Cuando la temperatura está por debajo de la temperatura preestablecida, ese contacto está cerrado y está calefaccionando permanentemente el tablero eléctrico, ¿sí? Cuando la temperatura ya se fue por encima, el contacto se abre. ¿Bien? Estas resistencias tienen una particularidad que dentro tienen lo que es una PTC. ¿Sí? No sé si ustedes conocen lo que es una PTC, es un semiconductor que tiene la capacidad de variar su valor de resistencia eléctrica en función de la temperatura ambiente. ¿Por qué colocamos esta PTC dentro de las resistencias calefactoras? Porque lo que queremos lograr es una eficiencia de consumo eléctrico. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando encendemos la resistencia calefactora y la temperatura ambiente está muy fría, o sea, hace mucho frío, esta sonda PTC va a tener un valor de resistencia eléctrico muy bajo, o sea, su valor óhmico va a estar muy, muy bajo, por lo cual va a permitir circular una corriente mucho más alta por la resistencia calefactora. Y si yo tengo una corriente eléctrica circulando a través de la resistencia calefactora alta, significa que estoy disipando mucho calor. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando yo la encendí, el tablero eléctrico estaba muy frío y necesitó calefaccionarlo muy rápido. Ahora, cuando ya la temperatura está en un valor alto, pero hay que inyectar un poco de calor porque pasó por debajo del umbral mínimo, como ya la temperatura no está tan baja, sino que está un poco más alta, el valor de resistencia eléctrica de esta sonda PTC va a estar más arriba. Y si el valor de resistencia eléctrica está por arriba, lo que va a bajar es la corriente eléctrica. Y tiene sentido, porque si yo no necesito disipar tanto calor, tiene sentido que la corriente que circule por la resistencia calefactora sea más baja. Entonces, de esa manera tenemos un ahorro de energía, tenemos menos consumo. Y tiene sentido, porque necesitamos no calefaccionar tanto en esa situación. Entonces, es un elemento muy interesante para comentar porque no son un pedazo de aluminio que genera calor. Tienen cierta ingeniería que permiten una eficiencia
energética en el tiempo y por ahí por el ahorro eléctrico pagar algunos pesitos de más por nuestra resistencia calefactora es mejor que comprar ese pedazo de aluminio que se coloca en el piso feo, que cambia de color y que, bueno, no está tan pensado de manera industrial. Bueno, por último, solamente para que sepan, y no tiene mucho que ver con lo que es calefacción ni refrigeración, iluminación de tableros para trabajar de manera cómoda. Tenemos una línea muy interesante, magnética, que tiene iluminación LED, que ustedes la pueden pegar en cualquier parte del tablero, generalmente se monta en el techo. Tienen soporte magnético, por lo cual la pegan, sí, directamente. Tienen dos opciones, encendido on-off o con sensor de movimiento, y la alimentación va de 48 volts de alterna continua hasta 260 volts de alterna continua, por lo cual es multitensión, muy práctica para los tableros eléctricos. Se las recomiendo, se las quería mostrar porque es un gran producto que estamos teniendo también en Argentina y que va un poco en línea con toda esta solución de la parte de climatización. Bueno, ahí finalizaríamos lo que es la charla de hoy. Si les parece y si tienen alguna duda, podemos quedarnos para hacer respuestas. Acá habían hecho algunas consultas. Cristian, no, ay, no me dice quién habló esto. Bueno, habían preguntado si van a compartir esta presentación. Sí, va a quedar grabada, por lo cual la van a poder ver cuando ustedes quieran, tanto en el canal de ADECA como estimo yo también va a quedar grabada en el canal de YouTube de KDK, ¿sí? Así que tranquilamente la van a poder ver cuando quieran. Lástima que no puedo ver, por lo menos yo no sé quién, cómo hacerlo, perdón, quién hizo la pregunta. Después, Nando preguntó, ¿puedo profundizar sobre el diferencial de 2 grados para evitar condensación? Mira, estimo que te llamás Fernando. Eh, Básicamente es eso, cuando uno logra una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, ya logra ese efecto que queremos tener. Sí, que es que en vez de que las gotas de humedad que se generan por ese choque térmico se generen en el propio equipo, esas gotas se generan en las propias paredes del tablero eléctrico. O sea, tenemos que calentar todo el envolvente solamente con un diferencial de 2 grados con respecto al exterior para que ese efecto se genere en las puertas en las paredes del tablero y no en el equipo ese. A eso nos referimos nada más, Fernando. No hay otra complejidad más grande que esa, ¿sí? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, yo aprovecho para comentarles de que acá les dejo un QR para ir a descargar, por ejemplo, la calculadora de calefacción, de climatización que les mostré antes, y después hay otros datos interesantes para que puedan ahí ver de parte de nuestra empresa. Acá nos están preguntando, no, Fernando nos dijo gracias, no, por nada, Fernando. Así que bueno, nada, los invito si después quieren hacer una lectura de ese QR y visitar un poquito la información que tenemos por ahí. Y bueno, nada, agradecerles por este tiempo que nos han dado. Para nosotros es un placer. E invitarlos a las próximas charlas que tiene ADECA, que tiene muchísimas charlas, y obviamente a las charlas que vamos a estar haciendo nosotros junto con KDK en ADECA para seguir alimentándonos y fortaleciendo este conocimiento eléctrico y profesionalizándonos en este mundo industrial. ¿Sí? Les mando un gran saludo y muchas gracias por estar ahí presentes. ¿Sí? Chao, chao.